Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Cómo estamos este viernes? Sí, que es viernes, ¿qué me vas a contar? Se nos acaba una semana más, ya estamos a 11 de abril, mes de impuestos, ya queda poquito. Lo bueno, que los viernes tenemos aprendimiento, aprender a emprender, y que estamos con el plan de empresa, algo fundamental para conseguir financiación, para conseguir inversiones, para tratar con proveedores que nos aporten valor añadido, con clientes, bueno, con cualquier parte del ecosistema y además para tener nuestra propia hoja de ruta. Y estamos dentro del plan de empresa tratando con ese resumen ejecutivo, primer documento del plan de empresa, último en redactarse, y bueno, pues hoy vamos a ir concluyendo con esos documentos adicionales que debemos incluir en el resumen ejecutivo. Así que si te parece, sin más, vamos con ello. Te recuerdo, el resumen ejecutivo del plan de negocios es ese resumen, esa síntesis de los aspectos más relevantes del proyecto. El propósito es presentar de manera clara, de manera concisa la empresa, su propuesta de valor, el mercado objetivo, el equipo directivo, las proyecciones financieras y sobre todo, o además, las estrategias comerciales. Sin embargo, para respaldar la información presentada y brindar mayor credibilidad a esos inversores, prestamistas, socios potenciales, proveedores, clientes, es recomendable incluir documentos adicionales que refuercen los datos clave de ese resumen ejecutivo. Así que vamos a ver a continuación los principales documentos que pueden anexarse al resumen ejecutivo y la utilidad y cómo presentarlo de manera efectiva. En primer lugar, hablaremos de la importancia de incluir estos documentos adicionales. Tenemos que tener claro que el resumen ejecutivo debe ser breve, pero en algunos casos los inversores o prestamistas pueden requerir información más detallada para poder tomar una decisión informada. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esos documentos lo que nos van a ayudar es a fortalecer la credibilidad, ya que son documentos de respaldo que validan las afirmaciones y las proyecciones del plan de negocios. También facilitan la evaluación del negocio, permite que los interesados accedan a datos clave sin necesidad de leer todo el plan. Va a aportar transparencia, ya que muestra que la empresa ha realizado estudios previos y tiene documentación formal. Como ejemplo, vamos a ver en nuestro caso, y es que si el resumen ejecutivo, mencionamos en ese resumen ejecutivo que la empresa ha realizado un estudio de mercado para identificar su oportunidad de negocio, pues hay que incluir un resumen del estudio con datos clave, porque al final eso lo que hace es aumentar la confianza del inversionista en esos datos y en esos argumentos que le estamos dando. Segundo, pues tipos de documento adicionales que podemos incluir. Vamos a ir con esos principales documentos que se pueden adjuntar siempre sin abusar o que se pueden referir en ese resumen ejecutivo.
y los vamos a organizar por categorías. En primer lugar, bueno, pues tenemos el tema de los documentos legales y de registro. Bueno, pues estos documentos lo que hacen es acreditar la existencia legal de la empresa, su cumplimiento con las normativas del sector y son, bueno, especialmente útiles cuando el plan de negocios se presenta para obtener esa financiación o para establecer alianzas estratégicas. Entonces, bueno, pues tenemos que dar ese documento. Como ejemplo de documento legal y administrativo, pues imagínate el registro mercantil de la empresa, acta de constitución y el tema de la inscripción en Hacienda. Pueden ser licencias y permisos. Imagínate que necesitamos unas licencias y permisos para operar. Permisos sanitarios, ambientales, industriales. Bueno, importante, patentes y derechos de propiedad intelectual. Y es que en caso de que tengamos esas innovaciones registradas es importante mostrarlas. Contratos clave. Imaginaos que tenemos un acuerdo supersónico con un proveedor, con un cliente estratégico, con un distribuidor, bueno, con inversores, pues ahí es el momento de reflejarlo. ¿Y cómo los presentamos? Bueno, pues incluye una copia o un extracto de los documentos más relevantes. Si son muy extensos, pues se puede referenciar a un anexo con un resumen y enlace a la versión completa. Fijaos que en el plan de empresa también teníamos una parte de anexos que están al final. Pues ahí directamente podemos añadir esos anexos y referirnos a ellos desde el resumen ejecutivo. Referirnos a ellos con una dirección clara para que directamente el inversor o el socio o el que está leyendo el plan de empresa pueda ir directamente a ver simplemente ese documento. Como ejemplo práctico, bueno, pues nuestra empresa cuenta con la patente número 12345, registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, lo que nos otorga exclusividad en la producción y comercialización de nuestra tecnología hasta el año 2040. Adjuntamos una copia del certificado de patente, página, y ahí directamente irán ellos a revisarlo. Si hablamos de estudios de mercado y análisis de la industria, pues exactamente igual, y es que los estudios de mercado son fundamentales para demostrar la viabilidad del negocio y para respaldar esas proyecciones de crecimiento que hemos hecho y que si no, no dejan de ser, pues bueno, un tiro al aire que estamos dando. ¿Y qué ejemplos podemos tener de documentos de mercado? Pues por ejemplo, imagínate, estudio de mercado realizado por la empresa o por terceros. También podemos incluir aquí informes sectoriales y de tendencias de la industria, por Statista, IBISWorld, McKinsey, bueno. También podemos incluir encuestas a clientes potenciales sobre demanda y preferencias. También un análisis de la competencia, un benchmarking, estudios comparativos, bueno, pues lo que tengamos y lo que hayamos utilizado realmente para generar toda esta información. ¿Y cómo lo presentaremos? Bueno, pues puedes incluir gráficos o tablas con los datos clave del mercado, resumiendo en una página los hallazgos más importantes y adjuntar el informe completo en el anexo. Con lo que al final igual, en nuestro ejemplo práctico sería algo así. Según un estudio de mercado realizado por nuestra empresa en 2023, el 70% de los consumidores encuestados están dispuestos a pagar un 10% más por productos ecológicos. Y esto respalda nuestra estrategia de posicionamiento como empresa de energía renovable premium. Bueno, y más información de este estudio, página tal de nuestro plan de empresa. También hablamos de los estudios financieros y proyecciones económicas, sobre todo si estamos hablando de un inversor o un prestamista. Y es que los inversores valoran mucho la solidez financiera. Y claro, pues adjuntar documentos financieros permite demostrar esa viabilidad económica de la empresa. ¿Y qué documentos son los que incluiríamos en esta categoría? Pues por ejemplo los estados financieros históricos. Todo esto si la empresa ya está operativa. También podemos incluir proyecciones financieras detalladas a 3 y 5 años. O análisis de flujo de caja proyectados. O cálculos del punto de equilibrio. Pero también podemos adjuntar ese plan de inversión y retorno esperado. ¿Y cómo lo presentamos?
bueno, pues tenemos que incluir un pequeño resumen ejecutivo, en este caso de las proyecciones financieras en el documento. Podemos adjuntar gráficos con los datos clave, ingresos proyectados, rentabilidad, punto de equilibrio. Y si al final pues lo que tenemos son documentos muy extensos, que suele ser lo normal, pues los agregamos a un anexo al plan de negocios y decimos, para más información, consulte nuestras proyecciones financieras, página, pum. Como ejemplo práctico, se proyecta que la empresa alcanzará el punto de equilibrio en el segundo año de operaciones con ingresos anuales estimados del 3,5 millones de euros y un margen de beneficio neto del 18%. Se adjunta un resumen de las proyecciones financieras y el documento con todas las proyecciones en la página. Bueno, pues eso es una manera de solventar ese problema. Fijaos que es un resumen ejecutivo que lo tenemos que mantener muy resumido, pero sí que podemos dar estas pinceladas y enviar al lector, si quiere comprobar ese punto, al estudio, al informe que avala esos datos que estamos dando en un pequeño resumen. Vamos a ir con nuestro sponsor y ahora enseguida volvemos. Y ya sabéis que en esto del aprendimiento pues tenemos diferentes libros, diferentes cursos, talleres para la formación. Hoy especialmente os quiero hablar del Guía Burros Autónomos y el Guía Burros Sociedad Limitada, que son dos libros fundamentales para elegir la forma jurídica del emprendimiento. Luego hablaremos de otros que tenemos en la misma sección, pero vámonos directamente con ese Guía Burros Autónomos Sociedad Limitada. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Autónomos, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, donde además pues vas a encontrar mucha otra oferta formativa. En este caso, para lo que es aprendimiento, aprender a emprender, tienes este Guía Burros de los Autónomos, tienes el de la Sociedad Limitada para elegir cuál es esa forma jurídica más interesante, pero también tienes gestión laboral para pymes y autónomos, que ahora mismo es fundamental con esa subida de costes laborales, pues hay que optimizar al máximo. Tenemos también la guía sobre las nuevas obligaciones de facturación, que entran en vigor en el año que viene y que nos van a obligar a facturar de otra manera. También tenemos el Guía Burros Financiación de Guerrilla, en el que vas a aprender pues cómo conseguir esa financiación, algo que tiene mucho que ver también con este plan de empresa que estamos haciendo. Que sepas que en borjapascual.org a partir de 2 libros ya no pagas gastos de envío, que si te llevas 3 te regalamos un 4.º libro y si te llevas 4 te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, borjapascual.org, pero también principales librerías y plataformas online, Guía Burros Autónomos, Guía Burros, que no tengo aquí, Sociedades Limitadas. Y vamos a seguir con esa información del equipo directivo y esa experiencia. Y es que los inversores no solo invierten en ideas, la gran mayoría de las veces también lo que hacen es invertir en las personas detrás del negocio. Así que incluir información sobre el equipo directivo nos ayudará a generar esa confianza que necesitamos generar. Y para ponerte algún ejemplo de los documentos que podemos incluir, pues por ejemplo el currículum de los fundadores y directivos,
cartas de recomendación de inversores o socios previos, estructura organizativa y roles clave en la empresa. Bueno, pues son documentos que podemos incluir. También es verdad que para presentarlos, pues podemos hacer unos resúmenes muy concretos en el resumen ejecutivo y luego adjuntar esos currículos en el anexo, como hemos hecho hasta ahora. Debemos destacar los logros clave de cada miembro y luego decimos su currículum en esta página tal. Ejemplo práctico. Nuestro equipo está compuesto por expertos en tecnología y negocios. John Antonio Pérez, CEO, cuenta con 15 años de experiencia en el sector y ha liderado 2 startups exitosas. Se adjunta a su currículum y referencias en la página Popobobo. Bueno, pues Pepito Pérez, CEO, ya hemos dado esa pincelada y si quieres consultar el currículum lo tienes en el plan de empresa. También la documentación técnica o de producción. Y es que si el negocio, como es este, se basa en tecnología, patente, procesos de producción específicos, pues es recomendable incluir documentación técnica que respalde la viabilidad del proyecto. ¿Qué tipo de documentos podríamos estar incluyendo? Pues por ejemplo, especificaciones del producto, planos, fichas técnicas, certificados de calidad, si tenemos, certificados de calidad y también de seguridad, procesos de producción y distribución. Bueno, pues son diferentes documentos que podemos adjuntar. Ya te digo, los adjuntaremos al plan de empresa al final y los citaremos. Aquí pues podemos incluir gráficos o diagramas para explicar visualmente el proceso. Y luego pues adjuntamos un documento con especificaciones detalladas al final del plan de empresa. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues sería algo así como: nuestro producto cuenta con certificación ISO 9001, garantizando estándares de calidad y seguridad. Se adjunta el informe de certificación, página del plan de empresa. Y bueno, pues claro, ahí es importante entender cómo vamos a presentar esos documentos adicionales. Y es que debemos facilitar la consulta de los documentos. Así que, bueno, organízalos de manera clara y accesible. Yo te diría que además les pusieras un número de página y pudieras mandar directamente al lector a esa página. Además, crea un índice en el anexo, ¿vale? Indica los documentos incluidos y su ubicación, aparte de citarlos en el propio texto. Usa gráficos y tablas para resumir esos datos clave. Pues, perfecto. Digitaliza los documentos. Si se presentan en formato electrónico, pues incluye enlaces a los archivos. Si nuestro plan de negocios es un PDF, pues cuando decimos puedes ver el currículum aquí, pues pinchas y vas al currículum directamente. Resumir información clave. Y es que en una sola página, antes de anexar los documentos extensos, debemos resumir toda esa información clave que estamos presentando. Bueno, como conclusión, estamos hablando de que el resumen ejecutivo debe ser conciso, pero los documentos adicionales pueden aportar credibilidad y respaldo a la información presentada. Así que adjuntaremos los documentos como registros legales, estudios de mercado, estados financieros, referencias del equipo. Pues todo eso puede llevarnos a marcar la diferencia para obtener financiación, para socios, bueno, pues para convencer a cualquiera que le estemos entregando nuestro plan de empresa. Si sigues todas estas recomendaciones, pues puedes estructurar tu resumen ejecutivo como un soporte documental válido que refuerce esa viabilidad y esa potencialidad de tu negocio. Así que hasta aquí hemos llegado con este resumen ejecutivo. Que bueno, pues ya ves que es una parte fundamental del plan de negocios. Por eso lo hacemos al final, porque ya hemos repasado todas las demás partes, ya las hemos trabajado. Debemos presentar esa visión clara, concisa de la empresa. Y como has visto, aunque lo vamos a colocar al principio, por estrategia lo escribiremos al final, una vez que ya tenemos el plan completo desarrollado. Bueno, pues este resumen debe destacar los aspectos más importantes del negocio: misión, producto o servicio, equipo de gestión, proyecciones financieras, estrategias de mercado. Muy importante. Lo debemos mantener breve, directo, bien estructurado, y con eso pues podrás captar la atención de los lectores clave
y motivarlos a profundizar en el resto del plan que hemos preparado. Y con este resumen ejecutivo también terminamos nuestro plan de empresa. Tendremos un capitulito más de este podcast para terminar de unir todos los puntos del plan de empresa y pues ya habremos terminado esta serie de plan de empresa dentro de aprendimiento, aprender a emprender. Espero que te haya resultado interesante, que te veas con fuerzas y con capacidad para hacer tu propio plan de empresa. Aquí hemos puesto un ejemplo de placas solares, que está ahora muy de moda, pero tú lo tienes que adaptar a tu negocio. Te lo he dicho cada vez que poníamos ejemplos. Y hay cosas que para las placas solares van bien y para otros negocios no. Por ejemplo, todo el tema de las patentes, los nuevos sistemas tecnológicos, inversión en I+D, todas esas cosas aquí tienen mucha más importancia que igual en otros negocios que son más residuales. Así que importante que lo adaptes a tu negocio y que intentes hacer ese plan de empresa. Mañana es sábado, mañana vamos a hablar aquí de Emprendimiento Kids, vamos a hablar de Martinfla, vamos a hablar de Fútbol Pro, así que te espero mañana, no puedes faltar, mañana importante. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días, porque quiero y porque mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.